La Constitución peruana reconoce, si bien es cierto, la diversidad étnica y cultural. Lo dice en sus artículos, lo firma, lo promete, pero una Constitución que reconoce la diversidad en el papel mientras el Estado opera en un solo idioma y no desde una sola lógica no está reconociendo prácticamente nada. Está nombrando algo que no se ve. Y esa ausencia, la ausencia de una cultura dentro de tanta cultura proclamada en nuestro país, es exactamente lo que este foro va a nombrar esta tarde. Nogakuna Kawayami, Yuriyaru Perururinchu, Wata Kunawan Muruinikuna Tamikur, Ñawpatayta kuna yachatsiyamaq chayta. Paykuna manam museyeran sugayigayta niliyta, chaynu karsi allin kawkuyaq. Kanan pagas, paykuna hutinchu nogani, uyayamay, kaychumi kaykaya, nogakunasi kawayami. Lo que acabo de decir en quechua, bueno, traduciéndolo al español, es que nosotros existimos, nacimos en el Perú profundo, con nuestros animales, comiendo lo que sembramos. Nuestros antepasados nos enseñaron a vivir en armonía, aún sin saber leer ni escribir. Y por eso esta tarde quiero decirles a nombre de ellos que nosotros estamos aquí. Escúchenos, nosotros también vivimos. Trayendo a colación también al antropólogo Rodrigo Montoya Rojas, quien nació en Puquio, en los Andes ayacuchanos, quechua hablante. Pasó décadas él documentando algo que el Estado peruano ha preferido no ver, que la cultura quechua no es un vestigio del pasado, no es una tradición folclórica que se preserva en los museos. Esto es un sistema vivo, es una forma de entender el mundo, el tiempo, la comunidad, la tierra y también la justicia. En la cosmovisión andina, la justicia no es un edificio al que se llega con papeles. Es un equilibrio que se restaura dentro de una comunidad, con la comunidad, en la lengua de una comunidad. No es un juez que decide desde afuera. Es un proceso que pertenece a los que vienen de adentro. Y entonces, cuando una mujer en Ayacucho llega a un juzgado y el juez le habla en español, cuando firma algo que no entiende, cuando pierde sus tierras en un proceso que el Estado de por sí llama justo, lo que está pasando no es solo la falla administrativa, es el choque de dos concepciones del mundo, una que tiene código, toga, sello, y otra que tiene una historia, una comunidad y lengua propia. Y el Estado hasta ahora solo ha reconocido una de estas dos. La Constitución dice que reconoce la diversidad étnica, cultural, y Mariátegui nos advirtió que hace casi 100 años que nombrar de por sí no es incluir. Y Montoya nos recuerda que pues, la cultura que no puede defenderse en sí, en su propia lengua, ante un sistema que lo juzga, no está siendo reconocida. Está siendo tolerada y de por sí la tolerancia no es justicia. Y esa mujer de Ayacucho existe, tiene nombre, tiene comunidad y esta tarde, aunque no está aquí, vamos a hablar de ella, porque una constitución que nos nombra pero no nos escucha de por sí, no es una constitución para todos. Y esa es la pregunta que nos convoca el día de hoy. ¿Una constitución para todos? Esta tarde tenemos voces que ya conocen el tema desde adentro y por eso quisiera presentarles y bueno, le doy la bienvenida al doctor Juan Gutiérrez Otiniano, quien es decano de la Universidad Autónoma del Perú, miembro racial de la Universidad de Hill Studies for Ursula Benincasa de Italia, fundador de la Red Iberoamericana de Investigación e Innovación Jurídica y también especialista en el Legal Tech. Doctor, muy bienvenido y le doy pase. Buenas tardes con todos y con todas. Un honor ser parte de este certamen. Muy agradecido por la invitación. El tema que sin duda ustedes nos plantean, ¿no? A nivel de academia es ultra relevante, ¿no? Porque en la mayor parte de la Facultad de Derecho se desarrollan sesiones académicas en latín, castellano, en italiano, en francés, alemán. Sin embargo, nuestras lenguas originarias han quedado ciertamente postergadas, ¿no? No obstante que el inciso 19 del artículo 2 de nuestra Carta Constitucional vigente contempla el derecho de que los y las peruanas tengan la posibilidad de poder dirigirse a las autoridades, sea en el ámbito administrativo, judicial, utilizando su lengua materna, y de no ser comprendidos por la autoridad,
pues a contar con un intérprete oficial, ¿no? Escuchaba con debida atención lo que mencionaba la señorita Annie respecto a si es que tenemos o no una constitución para todos. Recordemos que las cartas constitucionales son, en cierta medida, la foto del momento constituyente. Son la fotografía del momento político. Sería ideal que las cartas constitucionales puedan dar respuesta a múltiples problemas y por ende tantas necesidades que el segmento social o que la comunidad en general requieran ser atendidos de manera oportuna. Sin embargo, la realidad que es tan dinámica ha demostrado la necesidad de contar con textos constitucionales hasta principalistas o principistas para que los diversos tribunales de justicia, y sobre todo los que tienen pues la jerarquía del Tribunal Constitucional en el caso peruano, sean los que a través de su jurisprudencia puedan ir desarrollando esos contenidos y a partir obviamente de las múltiples experiencias que se van registrando en nuestra sociedad, pues sirvan de un marco referencial, no solo para propuestas de ley referenda, sino para que en la academia también se puedan ir construyendo nuevas posturas, incluso sirva de insumo para la generación de políticas públicas. En tal sentido, el tema que nos converge y que sobre todo nos compromete a todos en esta jornada organizada por Jurisvisión es sin duda gravitante. Recuerdo que en una de tantas lecturas pude encontrar escritos vinculados obviamente a la obra del gran José Matos Marc, que estimo más de uno de los aquí presentes ha tenido la oportunidad de revisar, El Desborde Popular. Y en El Desborde Popular se hace referencia a una suerte de Perú oficial y el Perú no oficial. Perú oficial en el que gran parte de los que estamos aquí, sospecho, desarrollamos nuestras actividades de la mano con las nuevas tecnologías de la información, Perú oficial en el que utilizamos la IA generativa, Perú oficial en el que utilizamos la lengua castellana, Perú oficial en el que nosotros pues tenemos la facilidad de poder recurrir a múltiples instituciones a fin de ser escuchados, a fin de poder ejercer nuestro derecho de petición a la luz pues del artículo 2º, inciso 20 de nuestra Carta Constitucional y siguientes. Entonces, somos parte, digamos, de un esquema social, de un marco estructural en el que, sin lugar a dudas, pues, tenemos diversas facilidades. En cambio, en el Perú no oficial, en el que no siempre se va a hablar castellano, en el que obviamente no hay tantas herramientas tecnológicas, en que las brechas económicas, educativas en materia de salud son no solamente notorias, sino que constituyen una alta deuda social con la que el Estado peruano todavía sigue pendiente de atender. En un país o un Perú no oficial en el que el Estado está ausente, es el que requiere por parte de las múltiples instituciones, en el marco sea de la visión tripartita del Estado o en el marco de la visión moderna del Estado, que aglutina organismos constitucionales autónomos, entre otras, obviamente, organizaciones, ¿no? Requiere, obviamente, de una especial atención. Por eso es que, revisando los avances que hay en materia de políticas públicas y sobre todo en lo que respecta a la parte operativa del Estado, pude comprobar que al menos a nivel del sistema de impartición de justicia nacional existen instancias encargadas de implementar protocolos, encargadas de atender, obviamente, a nuestros hermanos y hermanas que integran comunidades campesinas nativas, rondas campesinas, que no necesariamente se comunican a través de la lengua castellana, sino de sus lenguas originarias, y que requieren obviamente de esta asistencia profesional, requieren que nosotros como hombres y mujeres de derecho no solo destaquemos pues por el A1, A2, B1, B2, C1, C2 en un idioma extranjero, sino que reclama de nosotros una especial atención y la retoma precisamente de las cátedras
en materia de quechua y aymara en la Facultad de Derecho. Considerando que un número importante de profesionales egresados de nuestras facultades va a laborar obviamente al interior del país y los problemas comunicacionales son los que precisamente constituyen esa barrera que impide una solución cada vez más efectiva a los múltiples conflictos. Dicho esto, esta tarde me permito hablar de la tutela diferenciada y también de la justicia intercultural, que en la actualidad aglutina diversos componentes sumamente claves y que nos van a permitir, digamos, a grosso modo, llevar a cabo un balance de cómo va el Estado peruano atendiendo a estas poblaciones, digamos, consideradas en la obra de Matos Mar como parte del Perú no oficial, en la que se reclama mayor presencia de Estado y en la que, sin lugar a dudas, pues, requiere sobre todo de que nuestros programas de derecho volteen la mirada y, como ustedes veo, su preocupación que compartimos y hacemos nuestra también, exige obviamente un mayor acercamiento. Entonces, sin mayor preámbulo, procedo a presentar lo que tenemos previsto para esta tarde y esperamos que sea de su agrado y al término de la misma, pues esperamos recibir algunas consultas o propuestas de mejora. De eso se trata, ¿no? De compartir y sobre todo, pues de llevar adelante la justicia intercultural en el Perú. Comenzamos. Por favor, me confirman los organizadores si se logra apreciar la presentación en pantalla. Sí se ve, señor doctor Juan Gutiérrez Cotidiana. Muy gentil. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que obviamente debemos destacar de estos mecanismos que se reconocen a nivel jurisprudencial, a nivel doctrinal y que se tratan casi a diario en las diversas tribunas académicas en nuestro país? Pues que para poder comprender el sentido de igualdad, pues es tratar en forma desigual a los desiguales, ¿no? Y tratar en forma desigual a los desiguales es lo que nos permite, en efecto, brindar un trato más cercano, más próximo y sobre todo que posibilite esta suerte de integración Estado-ciudadano y viceversa. Tutela diferenciada y justicia intercultural es lo que planteamos como parte de esta propuesta y como respuesta a la pregunta que la señorita amablemente formuló al inicio de esta intervención. ¿Qué es lo que se busca con la tutela diferenciada? Pues en el marco de la ordinariedad, es decir, del trámite regular que se destina para la resolución de conflictos en el país, en las que todos pues hablamos en castellano, en las que todos obviamente buscamos comunicarnos de manera, digamos, privilegiada, en la que incluso pues incorporamos lenguaje o términos técnicos durante los últimos años y específicamente hasta el año 2004, ¿sí? Hasta el 2004 específicamente, reconfirmaba esa brecha entre el Perú oficial y el no oficial. Desde el año 2004 en adelante empezamos a trabajar como Estado a nivel del Poder Judicial esta fuerte institución, sobre todo de la justicia intercultural, que está asociada obviamente a ella. Toda vez de que permite responder a esta necesidad de que de efectivizar no solo el uso de la lengua originaria en favor de las comunidades campesinas de sus representantes de las comunidades, no, sino que además nos permite incorporar al sistema de justicia a todas estas personas que durante muchas centurias de años pues se vieron postergadas por un sistema elitista, por un sistema en el que obviamente el predominio del idioma y sobre todo la centralización de las instituciones llevó obviamente a soslayarlos, al punto de que muchas de estas personas precisamente por tener problemas o por ser víctima de esta barrera idiomática pues han sido pasibles de múltiples sanciones. Incluso en el portal web
del Poder Judicial vinculada precisamente a justicia intercultural, se ha precisado, se ha publicado pues este acuerdo plenario respecto al famoso error culturalmente condicionado, ¿no? Respecto a lo que pregona el artículo 15 del Código Penal, en el que se hace toda una, digamos, una precisión técnica, ¿no? De cuándo opera ello, ¿no? Porque estamos obviamente en tiempos modernos y en los que ese aspecto, por ejemplo, actualmente pues se inserta en una línea muy delgada, ¿no? La comprensión, sobre todo jurídica. ¿Cuál es el rol del juez en este marco institucional? Pues sin duda asume un rol garante, como debiera ser, digo, debiera ser en todo tipo de proceso, ¿no? Máxime en el ámbito constitucional. Entonces, la tutela diferenciada posibilita esto, o sea, ese trato desigual a los desiguales, ¿no? Que nos permite obviamente un mayor acercamiento a las instituciones jurídicas y en las que la autoridad jurisdiccional, sin asidero de duda, representa ese rol garante, ese rol, digamos, tuitivo que corresponde obviamente brindar a personas que se encuentran en situación altamente vulnerable. En pantalla les ofrezco una suerte de matriz analítica en la que ustedes van a poder encontrar 4 componentes básicos. ¿De qué trata la justicia intercultural? ¿Cómo es que el protocolo que se encuentra vigente para estos casos permite regular la actuación de los protagonistas del sistema de justicia? ¿Cómo es que se va obviamente implementando progresivamente un mapa de operadores en marco de la justicia intercultural? Y la denominada Resolución Administrativa 44-2025 de UNAJUP, ¿no? De la famosa Oficina Nacional de la Justicia, ¿no? Intercultural, justicia de paz, esta justicia que pretende, pues, que nuestros quechuahablantes, como escuchaba uno de sus ahora compañeras aquí en la sesión académica, ¿no? Requieren obviamente de un traductor e intérprete, se necesita, pues, de abogados que conozcan obviamente de la especialidad y que sobre todo, pues, nos abriguen esa esperanza, ¿no? De que nuestros hermanos y hermanas de este tipo de grupos sociales puedan obviamente incorporarse al sistema de justicia, siendo escuchados y en las que su derecho a petición también se pueda ver salvaguardado. ¿Cuáles son los objetivos de la justicia intercultural? Hace un instante hacía referencia a que la tutela diferenciada busca romper esa ordinariedad del proceso de conocimiento del proceso común, en la que obviamente se parla un idioma, en la que necesitamos obviamente respetar garantías, tanto como lo que va a ocurrir y lo que debería ocurrir en la justicia intercultural. ¿Qué es lo que se pretende con la justicia intercultural? Básicamente poner en marcha políticas públicas de integración, políticas públicas en las que se pueda obviamente respetar la interculturalidad, valga la redundancia, y sobre todo pues hacer efectivo el derecho recogido en el inciso 19 del artículo 2 de nuestra Carta Constitucional. ¿Qué propuestas podríamos de pronto fijar, digamos, de cara a los retos que afronta la justicia intercultural en el Perú? Básicamente lo que se necesita es fijar metas más concretas, más medibles, ¿no? A fin de que se pueda verificar la efectivización de la política intercultural en nuestro Estado. Porque eso es fundamental. O sea, esto ya no es solamente una cuestión de debate, ya no es solo un asunto meramente académico. Requiere obviamente del esfuerzo técnico, se requiere de gestión pública para que esto sea verdad. Considerando de que para la página web oficial del Poder Judicial de Perú vamos a poder encontrar un protocolo que nos permite a la larga pues comprender cómo es que se va regulando, ¿no? El quehacer de los que intervenimos y que intervienen en el sistema de justicia, ¿no? ¿Para qué y por qué? Porque se busca armonizar, se busca articular las funciones y sobre todo combina de manera muy sutil a jueces y fiscales a recurrir al profesional que nos permita comprender el mensaje genuino
de nuestros miembros, de nuestros hermanos integrantes de comunidades campesinas y nativas, de aquellos grupos originarios que necesitan obviamente de una atención especial, diferenciada por parte del Estado peruano. Hemos estado verificando, porque hay portales incluso de transparencia para ello, que se vienen desarrollando múltiples capacitaciones. Pero lo que sí se requiere en la actualidad, por ejemplo, para poder hacer de la Constitución Política del Perú una constitución para todos, para poder hacer de la justicia intercultural un verdadero sistema de impartición de justicia, ¿no? A fin de que podamos salvaguardar el derecho a la lengua materna, se requiere de mayores capacitaciones. Capacitaciones que deben ser obviamente efectuadas o brindadas por el propio Poder Judicial, en coordinación sobre todo con el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura trabaja muy de la mano con el Poder Judicial, con el Ministerio Público sobre todo, para poder desarrollar este tipo de actividades. De manera de que existe, obviamente, dentro de la estructura o del aparato estatal, existen este tipo de instancias, este tipo de oficinas. Lo único que se requiere es mayor predisposición, sobre todo la voluntad para poder hacer realidad, ¿no? El derecho reconocido en nuestra Carta Constitucional, y de esa manera, pues, que la Constitución Política del Perú sea una verdadera constitución para todos. ¿Qué es lo que se busca también con ese famoso mapa de operadores de la justicia intercultural? Básicamente, lo que se pretende es identificar cómo es el desenvolvimiento de los agentes intervenitores, los que participan en este tipo de procesos, y sobre todo que esto sea la palanca de impulso para poder generar plataformas digitales interactivas, a fin de poder acortar las brechas, ¿no? Sobre todo en las personas que por la barrera idiomática requieren obviamente de mayor asistencia. Si es que las personas no nos podemos obviamente trasladar a zona de frontera, cuando menos pues garantizar con el tiempo, no digo ahora, una antena, posibilitar obviamente que hoy se puede obviamente con los algoritmos generar herramientas que permitan obviamente un acercamiento en el idioma quechua. Podemos obviamente trabajar en ello, por supuesto, nada es imposible, la IA generativa nos posibilita todo ello. Es más, y con el tiempo, tanto Amauta Pro y Curia, que son los proyectos que actualmente el Poder Judicial tiene en marcha para poder emplear IA generativa para la proyección de resoluciones, entre otras cosas, va a tener que adaptarse obviamente a este tipo de necesidades. Y lo tiene que hacer, porque la ley 31.814, su reglamento, el decreto supremo 115.2025 PCM, por si acaso, contempla la tarea, la misión que tienen hoy las organizaciones del Estado, las instituciones principales, PJ, Congreso, etcétera, de adecuar sus sistemas, obviamente, al uso de la IA, y según lo que hemos podido corroborar, en septiembre de este año debería estar culminando, obviamente, ese periodo de gracia para poder corroborar la implementación de todo ello. Frente a lo anterior, encontramos, obviamente, lo referido en la resolución administrativa 44/2025, ¿no? En la que se declaran una serie de principios que me parecen interesantes, que espero ustedes lo puedan compartir, ¿no? Sobre todo de la trascendencia de la justicia de paz y de la justicia intercultural, a fin de que se pueda garantizar que las personas que están siendo investigadas, las personas que están participando del proceso, puedan hablar en su lengua local. Y sobre todo, se pueda ir implementando en clave de mejora continua, sobre todo incentivos para que más jueces de paz y más profesionales del derecho, sobre todo como nosotros, puedan en el corto, mediano y largo plazo participar de este tipo de actividades. Es indefectible, es inevitable el crecimiento, obviamente, de este tipo de prototipos, porque en la medida de que llegamos a más pueblos, vamos a poder, obviamente, ir recortando estas brechas de acceso al sistema de justicia y, sobre todo, pues, haciéndolos partícipes de las múltiples actividades especializadas del Estado peruano. ¿Por qué es importante salvaguardar el inciso 19 del artículo 2 de nuestra Carta Constitucional? ¿Y por qué es clave que
se siga operando en el marco de la UNAJUP. Simple. Sin perjuicio de las garantías de la función jurisdiccional previstas en el artículo 139 de nuestra Carta vigente, son estas 4 las que de forma prevalente tienen que ser cauteladas, ¿no? Por ejemplo, lo referente al debido proceso. Sabemos bien de que si no garantizamos la presencia de traductores e intérpretes de nuestros hermanos y hermanas que participan en los trámites administrativos o judiciales en su lengua materna, pues estamos no solamente afectando el derecho al uso de su lengua materna, sino también el derecho de defensa y por ende, pues habría una clara afectación al debido proceso, por lo que tranquilamente abogados de oficio o de parte pueden invocar obviamente la afectación del inciso 3 del artículo 139 de nuestra Carta Constitucional, tranquilamente. Y ni qué decir lo referente a la pluralidad cultural. Ya en el plano técnico, nosotros tenemos que progresivamente, no abrigo la esperanza, déjenme decirles así públicamente, un eventual proceso de reforma parcial o total, veo que las condiciones todavía no están dadas, no obstante que nuestra Carta ha sido reformada en más de 50 artículos, de manera muy sigilosa, de manera muy estratégica, ¿no? Por eso es que estamos ya retornando, pues, a un modelo bicameral de Congreso, etcétera, etcétera. Bueno, más que Congreso de Parlamento, ya con este nomen juris que es de origen europeo, ¿no? Entonces, se está retomando esta vieja usanza. Sin duda, pues, el Estado peruano se haya definido en el artículo 43 de nuestra Carta Constitucional como un Estado unitario y descentralizado, ¿no? Unitario, descentralizado, con la forma republicana de gobierno, así está definido por lo menos. Sin embargo, ¿dónde entra a tallar lo referente a la pluralidad cultural? Pues en el propio inciso 19 del artículo 2 de la Carta Constitucional, pero también en lo referente, pues, a comunidades campesinas y nativas. También allí tenemos ese apartado. Y ni qué decir, ¿no? Cuando nos referimos, obviamente, al principio de la fuerza normativa de la Constitución, artículo 38, ¿no? En el sentido de que todos los peruanos y todas las peruanas tenemos el deber de defender la Carta Constitucional. Y ahí no se excluye, obviamente, a nuestros hermanos, pues, miembros de la comunidad nativa, campesina. Tenemos todos ese deber, tenemos también el derecho, obviamente, de ser parte de los beneficios de la defensa irrestricta también de nuestro plexo constitucional. Y sin duda, la eficacia en la comunicación posibilita un aspecto clave, medular, neurálgico para efectos del Estado peruano. ¿Cuál es? La reducción de conflictos. Un alto porcentaje de conflictos que están en marcha y latentes en el país obedecen a problemas comunicacionales. Entonces, un mecanismo inteligente, estratégico, ¿no?, que ayudaría a resolver parte del problema, tiene que ver obviamente propender al uso de la lengua materna y que podamos contar con traductores e intérpretes, ¿no?, porque eso cautela la eficacia en la comunicación. Y sin así de duda también eso nos permite enarbolar o corroborar que la dignidad de la persona como presupuesto ético y jurídico de todos los derechos fundamentales de la persona, valga la tautología, nos permite, pues, o posibilita validar esa identidad cultural en los representantes de las comunidades. Sobre todo, pues, en tiempos en los que tenemos que procurar la reconciliación nacional, no estamos en un momento para darnos la licencia o el lujo de desafiar, ¿no?, a la necesidad de la integración. Estamos en tiempos en los que peruanos y peruanas de a pie requieren obviamente trabajar de manera coordinada en el marco de un proyecto político comunitario. Es fundamental esto, ¿no? Y esto es posible en la medida que en la academia y en el Estado principalmente tomemos en serio lo referente a la justicia intercultural y a la lengua materna. ¿Qué iniciativas podríamos de pronto llevar adelante, ¿no?, en favor de la justicia intercultural, en favor de la tutela diferenciada, en favor, obviamente, del derecho a usar nuestra lengua materna, en favor de contar con un intérprete, un traductor, en favor, obviamente, de nuestras comunidades que se encuentran respaldadas por el convenio 169 de la OIT, en favor del peruano y peruana que durante muchas generaciones ha sido considerado como parte
del apartado no oficial, ¿no? ¿Qué hacer? Pues necesitamos fortalecer la formación. Conforme ya lo iba advirtiendo al inicio de mi intervención, las facultades de Derecho a nivel nacional tienen que incorporar como curso de línea o electivo este tipo de materias. Y sobre todo las instituciones que tienen la responsabilidad legal de formar jueces y fiscales. Sabemos que existen este tipo de contenidos, pero así como tenemos centros dispersos de formación en el idioma con certificaciones internacionales tipo Cambridge, etcétera, etcétera, necesitamos obviamente fomentar el uso del idioma porque estamos hablando obviamente de una población no minoritaria que todavía preserva las lenguas originarias. Y sobre todo, que se pueda retomar asignaturas en el ámbito de la antropología jurídica, el derecho intercultural, cultura y derecho. Necesitamos, obviamente, todavía reafirmar nuestras bases para poder, a partir de estas, fomentar propuestas de mejora para políticas públicas, políticas intersectoriales y, sobre todo, para que nuestras autoridades jurisdiccionales entiendan. Por ahí escuché el término cosmovisión, y es cierto. La cosmovisión andina es distinta a la nuestra, ¿no? Y esta cosmovisión está arraigada con el summa causa, está arraigada con los famosos derechos del buen vivir, ¿no? Y en relación a los derechos del buen vivir, ya diversos países de la región, por ejemplo, Ecuador, en la Constitución de Montecristi 2008, y en cierta manera en la Constitución boliviana del 2009 en adelante y sus reformas, ya empezaron a incorporar este tipo de categorías jurídicas, que es interesante, pero que en la práctica todavía tiene obviamente mucha deuda, reporta muchas deudas. ¿Por qué? Precisamente por lo último, porque no se están implementando de manera adecuada políticas públicas. La sistematización de las buenas prácticas, esto es fundamental, porque si podemos llevar adelante un observatorio de criminalidad en el país, si podemos nosotros llevar adelante un observatorio, por ejemplo, de políticas públicas, ¿por qué no desarrollar un observatorio de buenas prácticas a nivel, por ejemplo, del Poder Judicial, a nivel, por ejemplo, del Ministerio Público? El Ministerio de Justicia también tiene un observatorio, si mal no me equivoco, con cargo a rectificarme públicamente, y el Observatorio José Hurtado Post. Y hace poco, creo que el próximo 9 estamos presentando aquí en mi facultad la revista de criminología del Ministerio de Justicia. Entonces, están, digamos, trabajándose ya en el marco de los observatorios, no como un simple espacio, no digamos de relax, sino como un espacio en que se lleva a cabo investigación aplicada. Y por supuesto, se requiere de un presupuesto participativo intercultural. ¿Para qué? Para que la comunidad pueda atender en base a este tipo de mecanismos de inserción en la toma de decisiones del buen gobierno, pueda obviamente asignarse partidas presupuestales. Y a partir de ello, la autoridad inmediata pueda conocer realmente esta necesidad. Y sin perjuicio de también suscribir alianzas estratégicas que sobre todo permitan a la academia, al Estado, los colegios profesionales, etcétera, etcétera, fomentar procesos de formación de intérpretes judiciales acreditados, ¿no? Entonces, estamos ante un tema latente, estamos obviamente ante un asunto no solamente de índole, digamos, académico, nos encontramos ante un asunto que requiere de una especial atención por parte de nuestras facultades, necesita obviamente de más profesionales nuestros del ámbito del derecho, preparados obviamente para desarrollar nuestro proceso de traducción e interpretación, y que sobre todo nosotros desde la academia de momento podamos seguir impulsando espacios como este para que se pueda no solamente fomentar desde la tribuna académica el respeto del derecho al uso de la lengua materna, la lengua originaria, sino que se generen mecanismos y las condiciones para un eficiente ejercicio del mismo. Gracias por la atención prestada y atento a las preguntas que ustedes estimen convenientes. Buenas tardes con todos.
Bueno, muchas gracias por su disertación, doctor Juan Gutiérrez. No sé si hay alguna pregunta por parte de los presentes para que el doctor los pueda disolver. Igual les voy a compartir la matriz analítica para que la tengan ahí a la mano, porque comprende estos 4 componentes esenciales que son parte obviamente del sistema, ¿no? En el que se considera, digamos, las resoluciones, los protocolos, los mapas que permiten entender mejor cómo opera la justicia intercultural. Es necesario de que ustedes revisen. Hay N videos en YouTube y en diversas redes, sin embargo, hay, digamos, poca casuística, digamos, concentrada. Con cargo a Ani y con cargo de entregarle también a Fabricio, si no me equivoco, el material de esta sesión, porque tienen ahí propuestas y tienen una matriz analítica, ¿no? Que comprende, repito, resolución, protocolo, mapa, ¿no? Que son instrumentos de gestión, ojo, esto no es extraído de un libro, de un artículo, ¿no? No es, digamos, no les estoy planteando un análisis eminentemente doctrinario, ¿no? Sino es lo que en la realidad podemos encontrar, sobre todo a nivel de Poder Judicial, dado que es allí donde se pone en práctica. Sabemos que la justicia de paz no participa, digamos, de la carrera judicial, pero no deja de ser atendida, ¿no? por los expertos, y no deja de ser capacitada también el personal o las personas involucradas en ese sistema. Entonces, yo encargo a entregarles a ustedes este material para que lo tengan a la mano y estén informadas e informados respectivamente. Gracias, Ani, por el espacio. Gracias a Jurisdicción. Es un tema apasionante, interesante. Espero que para una próxima jornada ya, porque esto solamente es, digamos, a título de introducción, para una siguiente se pueda de pronto trabajar ya casuística sobre justicia intercultural. Estoy ahorita abocado y por culpa de Jurisdicción estamos ahorita ya involucrados más. Nuevamente he caído en el vicio de los derechos del buen vivir. Es alucinante, ¿no? La temática. Es más, me llevó en su momento a presentar una investigación en España sobre las nuevas tendencias en la justicia constitucional iberoamericana. Entonces, hay todo digamos, una estela de mejoras que se han ido planteando. Incluso esto ha llevado también a una suerte, digamos, de ajuste del concepto de persona como sujeto de derecho, ¿no? Y eso es algo que ustedes tienen que repasar considerando la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador, de la Corte Constitucional de Colombia, ¿no? Algunos casos bolivianos, es interesante en lo que respecta a los derechos de vivir en la región andina. Bueno, gracias entonces por el espacio y bueno, hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.